Listo. Bueno, yo voy a comenzar a grabarlo, la clase, y comenzar la clase eh, para aprovechar realmente el tiempo que le puedo ofrecer. Bien, yo siempre hago estas clases es para contestar preguntas, dudas del material ya leído o del material que ya estamos por terminar, que empieza pues el módulo 4, que es ya el foro final. Así que no sé si de las que están aquí, ustedes, Catherine, Fiji y Natasha, tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto al material leído, trabajado o al que con el que terminamos, que es un poco más de la farmacodependencia, que realmente pues es un tema que trabaja un poco más la psiquiatría, más profundamente porque conoce bien la química de esa situación. ¿Tienen alguna duda, preguntas con respecto a ese material? Con respecto a cualquier otro material. Ok, bueno, yo asumía que iban a estar más personas conectadas. Eh, Así que bueno, vamos a hablar un poquito más del tema de la farmacodependencia, ya que es el último tema. Eh, no es realmente un tema, digamos, eh, que compete propiamente dicho, por ejemplo, al derecho, pero sí, obviamente, muchas actuaciones de muchas personas están relacionadas con la farmacodependencia. Además de estar relacionada también con el hecho de que las sustancias, ya sean controladas, porque hay sustancias controladas, sustancias ilegales y sustancias legales que las personas pueden consumir. Entonces, pues las ilegales ustedes saben que son las drogas, pero solitas ellas mismas, las drogas, no de por sí es que hacen la ilegalidad, sino que algunas de ellas tienen efectos profundos sobre la personalidad que obviamente pues se tratan de controlar. Pero hay sustancias que sí son sustancias legales pero controladas. Estas sustancias legales y que son controladas tienen que ver con fármacos y con medicamentos, porque efectivamente tienen un efecto sobre el cuerpo humano, pero también tienen una ayuda. Por ejemplo, como va a entrar ahora la cannabis, de la ley que se acaba de aprobar, ahora el cannabis medicinal va a entrar dentro de las sustancias controladas. Si bien es cierto, lo que es la propia marihuana en sí seguirá estando dentro de las ilegales, pero el cannabis medicinal pasará entonces al grupo de las controladas, porque va a ser usada para aspectos medicinales. Así ya incluso la misma cocaína tiene también un área de tipo de controlada por alguna situación, lo mismo que la heroína. También es una sustancia que tiene algunos aspectos de control porque se usa también en medicina. Pero el tema se trata más bien es de la farmacodependencia. No sé si Francia y Alejandro, que se acaban de unir, tienen preguntas con respecto al material, dudas que quisieran preguntar. Me pueden interrumpir y hacer la pregunta. Nosotros, por razones de tiempo, empezamos eh, y estábamos hablando pues del último módulo, que es el de la farmacodependencia, y estábamos hablando precisamente de que este aspecto de farmacodependencia hace que el ser humano, lastimosamente, nuestro cerebro primitivo actúa rápidamente sobre las sustancias que entran a nuestro cuerpo. De hecho, cualquier sustancia. Estoy hablando incluso de cosas que parecen inocuas o que no afecten al ser humano, inmediatamente tienen un efecto sobre nosotros. Y más si logran pasar la barrera cerebral, es decir, si logran pasar de el tallo cerebral, logran pasar hacia el cerebro directamente. Esas sustancias son todavía
las que más nos preocupan, porque hay sustancias que se quedan en el cuerpo, pero no tienen un efecto de entrada directa al cerebro. Pero las sustancias que sí tienen una entrada y que el propio cerebro no tiene una barrera lo suficientemente fuerte como para que no penetren y no afecten, esas sustancias son a las que nosotros llamamos farmacodependientes, porque de alguna forma o por alguna razón, obviamente química, inmediatamente perforan la barrera hematoencefálica, inmediatamente van a afectar cualquier área del cerebro, pero particularmente van a afectar el área cognoscitiva o lo que nosotros llamamos el cerebro o la corteza cerebral que está diseñada para la toma de decisiones. Es decir, el área que nosotros siempre hemos, esta área que es la área frontal, incluso la prefrontal, que tiene que ver con la parte cognitiva, pensante, analítica del individuo, y al entrar en esa área, esa sustancia puede inhibir la toma de decisiones del individuo. Si fuese tan sencillo como eso, pues todos diríamos, bueno, no voy a tomar algo que me vaya a inhibir mis emociones o pensamientos. Sin embargo, ese es el problema de que sean adictivas, porque una vez entran en el torrente hematoencefálico, ellas tienden a hacer una serie de conexiones con nuestra propia química cerebral y esa conexión con nuestra propia química cerebral hace que nos guste. Por ejemplo, la cocaína que entra en 7 segundos al cerebro, inmediatamente hace que usted sienta euforia, placer, emoción, y eso al cerebro primitivo le fascina, porque él vive en el estado ese de alerta, en el estado donde está, quiere dormir, comer, tener sexo, hacer cosas que son básicas primitivas. Una vez que se inhibe la corteza cerebral que tiene que ver con la toma de decisiones, el cerebro primitivo queda solito. Entonces él lo disfruta y como la cocaína entra en 7 segundos, baja inmediatamente. Obviamente la próxima vez la persona quiere con más rapidez, incluso consumir más droga, más cocaína, porque ya no siente la misma sensación. Lamentablemente ese es un proceso químico y es muy difícil, pero muy difícil controlarlo. Nosotros siempre hablamos del drogadicto y hablamos en forma despectiva, obviamente porque nos molesta, porque nos afecta, pero estas personas realmente tienen un problema grave, porque es un problema que le impide tomar decisiones, incluyendo la decisión de dejar de usar la sustancia. Entonces, estas personas necesitan un tratamiento enorme, profundo, fuerte, que incluye incluso fármacos también, porque la drogadicción en algunos casos se trata con otras sustancias para tratar de contrarrestar el efecto y de alguna manera hacer que la persona con terapia cognitiva también adicional pueda dejar la droga. Y ustedes son testigos de que muchas veces estas personas logran con la terapia cognitiva y el control de alguna sustancia, dejar la sustancia por un tiempo, pero pueden recaer. De hecho, casi todos los drogadictos recaen, en su mayoría. Y yo le estoy poniendo uno de los más graves, que es este de 7 segundos, pero hay otro que no ocurre en 7 segundos, que es una droga, en este caso legal, que es el alcoholismo, el alcohol. El alcohol hace lo mismo que estamos hablando, pero con otra condición todavía peor. Y la condición peor del alcoholismo es que tenemos predisposición alcohólica. Aparentemente el ser humano, en su proceso evolutivo, es decir, desde que ya caminó sobre la tierra, desde que se convirtió en un Homo erectus y tuvo habilidades, desde ese momento parece que nosotros consumimos
frutas, por ejemplo, que estaban pasadas y que ya habían entrado con el, el proceso químico del alcohol etílico, que es donde se descompone la fruta y produce un efecto que marea, que le gusta, y aparentemente desde ese momento entró en nuestro cuerpo esa sensación y formó parte del ADN. De modo que hoy en día tenemos la predisposición alcohólica. Mucha gente tiene predisposición alcohólica así, y si en sus hogares o sus familias se consume el alcohol como una forma normal, rutinaria, etcétera, esta persona puede desarrollar la enfermedad del alcoholismo, porque el alcoholismo es una enfermedad, y puede desarrollar los elementos psicológicos adheridos al hecho de ser alcohólico. Porque el alcohol, a la larga, profundamente más lento que la cocaína, pero igual de dañino, poco a poco va destruyendo neuronas, poco a poco va destruyendo la capacidad de análisis crítico, y por eso estas personas tienen muchos problemas psicológicos a lo largo de sus vidas, que es algo que es pues triste y lamentable, ¿no? Entonces, le estoy poniendo dos elementos. La droga llamada cocaína, que es poderosa porque actúa muy rápido sobre el cerebro y hace que la gente se vuelva más adictiva, más rápido. Sin embargo, el alcohol, que también es altamente adictivo, lo hace con más lentitud. Entonces, por eso la gente puede pasarse toda su vida consumiendo alcohol. Inclusive decir y parecer que no que no tiene problemas y que puede controlar el alcohol, porque lo dicen, las personas lo dicen, que ellos, pues, porque llevan tantos años consumiendo alcohol y de todas maneras, pues, funcionan, entonces ellos no le llaman que están enfermos o que tienen una drogadicción o que tienen un problema de drogas o un problema de alcoholismo. Entonces, por eso que a estas personas les cuesta demasiado rehabilitarlas. Así sea que haya programas intensivos. Uno de los primeros programas que hizo el Seguro Social hace muchos años fue el programa de alcoholismo. Ni siquiera fue el de las drogas, fue primero el de alcoholismo. Y todas, ustedes pueden entrevistar, y eso es bueno que lo hagan, entrevistar psiquiatras, entrevistar neurólogos, entrevistar psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras, sobre todo las enfermeras de salud mental, que trabajan en estos lugares, y podrán ver a través del tiempo que ellos siempre le van a decir que al alcohólico le cuesta demasiado dejar el alcohol. Por eso es que ustedes creen, algunas veces habrán oído de la persona que se le llama, a la persona se le llama alcohólico en remisión, porque realmente nunca deja de ser un alcohólico. O sea, puede haber pasado por el proceso, puede haberlo resuelto, por ejemplo, puede estar 10 años sin haber consumido alcohol, pero sigue siendo un alcohólico. Y ellos se lo dicen que tienen que reconocerlo, porque ellos saben que inmediatamente, bajo cualquier circunstancia que vuelvan a tomar, aunque sea un poquito, eso los puede llevar inmediatamente al consumo. Entonces, ¿por qué nosotros como abogados en un momento dado debemos saber eso? Debemos saber porque debemos saber las etapas incluso del alcoholismo. El alcoholismo tiene etapas. Personas que están en un comienzo, hay personas que están ya muy avanzadas y hay personas que están en lo que se llama la cuarta etapa del alcoholismo, que es básicamente cuando ya sí no están muy funcionales. Básicamente están tirados por la calle, es lo que nosotros llamamos que a veces confundimos incluso con otros problemas como la drogadicción, que decimos que la persona es un piedrero cuando en realidad puede ser también un alcohólico, realmente. O puede ser que también se le confunde con el esquizofrénico. El esquizofrénico que ya está muy dañado termina en la calle también. Pero ahí siempre podemos ya nosotros verificar una diferencia, porque el esquizofrénico realmente no está consumiendo ningún tipo de nada, sino que se aísla, llena el lugar de cosas y se aísla, mientras que el alcohólico puede amanecer en cualquier lado, a veces no tiene nada fijo. El drogadicto
sí tiene lugares fijos y por eso entonces se confunde con el esquizofrénico, que puede tener también un lugar fijo donde estar, pero él no consume, mientras que el otro uno sí lo ve consumir. Entonces, ¿por qué saber todo esto? Porque nosotros en derecho tenemos que estar claros de la toma de decisiones de la persona, en qué etapa está. Porque así entonces nosotros podemos decir si fue realmente un problema debido a la etapa crucial de estar en qué etapa del alcoholismo para su toma de decisiones. Hago constar, siempre va a ser un problema de toma de decisiones porque eso es lo que va a siempre a afectar el alcohol, la toma de decisiones. Pero también va a depender de qué grado o en qué grado está la persona, porque si ya está muy dañada, básicamente él no va a pensar, va a actuar, va a actuar inmediatamente y puede llegar a hacer cosas gravísimas precisamente por estar atrapado en la no poder la toma de decisiones. Eso en cuanto estamos hablando del alcoholismo propiamente dicho, y ya cuando se trata de drogadicción también hay que ver de qué tipo de droga se trata y qué nivel de drogadicción tiene. Esto es para poder relacionarlo entonces con aspectos de tipo legal, por ejemplo, si ha cometido delitos o si es víctima de delitos también, porque es muy común ver esto de que si una chica o un hombre también pueda estar alcoholizado y sea víctima de cualquier delito, ya sea propiamente de violación, por ejemplo, que es muy común, como de robo u otras cosas. Entonces, es importante que el abogado se relacione con el saber realmente qué nivel de drogadicción tiene la persona, en qué estadía o en qué etapa del alcoholismo está y saber poder relacionar eso con si es la parte de delito o si es el derecho civil o el derecho de familia, porque también involucra esto. Nosotros vemos mucho que los casos de violencia doméstica se exacerban más cuando la persona consume alcohol, pero no es que por el alcohol es que es una persona violenta, porque no todos los alcohólicos son violentos. Entonces hay que tener claro que quizás es un detonante para la violencia, pero no tiene que ser la causa de la violencia. Entonces, pero hay que saberlo. Es importante en materia psicológica, es importante que el abogado tenga conocimiento, no un experto, obviamente para eso va a consultar al experto, pero sí es importante que lo sepa, porque entonces cuando trabaje sus casos va a saber cómo consultar, cómo hacer la pregunta adecuada al experto, ya sea al psicólogo, ya sea al psiquiatra o ya sea al médico o a la persona que usted necesite consultarle. Es importante que usted tenga este conocimiento. Así que yo los invito, además de la lectura de la revista del curso, a hacer otras averiguaciones para estar un poco más claro en lo que es la farmacodependencia y el derecho, que están íntimamente relacionados, ya sea desde el punto de vista ya penal, como también en el área civil, por supuesto. Por ejemplo, cuando estamos hablando de accidentes de tránsito, suele pasar con mucha frecuencia que puede tratarse también del alcohol. De hecho, nosotros tenemos un problema grave en Panamá. Es gravísimo el problema desde hace muchísimos años, que todavía no se acaba de hacer esta ley para determinar que hay un grado mayor de responsabilidad en el daño que se le haga a una persona o atropellándola o en un accidente si esta persona tiene alguna cantidad de alcohol. Que queremos que suceda porque sentimos que a veces estas personas se suelen librar muy rápido de estas cosas y suelen volver a la calle. Entonces lo que queremos, según la ley, lo que queremos es que a estas personas se le impida manejar. Sin embargo, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay gente que se le ha ya logrado impedir, se le ha quitado la licencia y las personas conducen. Hace poco tuvimos un caso en Panamá así, donde la persona ya se le había quitado la licencia y la persona condujo aún así. Entonces, hay un grupo que se llama CESGAI, que desde los 90 viene trabajando en lo que ellos llaman ingeniería social.
Me parece muy interesante porque realmente siempre se habla de ingeniería, pero al tipo civil, de construcción, etcétera. Ellos hablan de ingeniería social porque ellos están tratando de que el entorno de los seres humanos también esté el entorno, por ejemplo, de las máquinas, como en este caso los autos, y que haya un mecanismo que pueda controlar a la persona con consumo de alcohol que no pueda manejar. Porque ellos dicen que el ser humano no es controlable en ese nivel. O sea, pueden ponerle multas, decirle todo y la persona puede volver a conducir así. Entonces, que haya autos, por ejemplo, que puedan sentir el olor a alcohol y no hacer estar cuando lo vayan a encender, por ejemplo. Ellos hablan también de que no puedan mover, por ejemplo, alguna palanca o que el carro se cierre o cosas, o sea, que se use la ingeniería, pero en aspectos sociales. A mí me parece sumamente interesante eso. Y eso es viejo, quiero que sepan que eso es de los 90, pero parece que nuestro mundo sigue tratando de retener el conocimiento que ya es amplio, como por ejemplo la energía solar, que nosotros sabemos que una hora de sol, solo una hora de sol en una celda solar dura un año. Una hora de sol, usted se puede imaginar eso. Eso significa que si usted tiene una celda solar o varias en su casa, usted no tiene necesidad de usar luz eléctrica. Eso tenemos un problema en nuestro país porque en todas las áreas se va la luz o porque ya no es solamente en ciertas áreas como antes sucedía, ahora es en todo el país que tenemos problemas porque tenemos muy malas compañías distribuidoras de la energía y que se niegan a que las personas utilicen las celdas solares, salvo que las hagan conjunta, que usted una parte la haga con celda solar y la otra parte la haga con pague la luz, o sea, que de todas maneras pague luz. Se niegan a que sea como por ejemplo en Frankfurt, en Alemania, donde todas las casas ya usan energía solar y no dependen, y que eso también ayuda al tema de los carburantes y no tener que usar combustible, porque incluso también se pueden usar carros eléctricos o carros movidos por celda solar. Eso ya lo sabíamos, eso no es nuevo, hasta harto viejísimo, ¿no? Pero pues los humanos nos retenemos al conocimiento hasta que el conocimiento nos rebasa, como por ejemplo ha sucedido con lo que ha pasado en nuestro país. Nuestro país aguantó, 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 se cayó hasta que reventó. Y eso no es lo que queremos. Por eso usted debe ir a terapia psicológica, por eso usted debe buscar a un psicólogo o a un terapeuta, porque es importante que usted no reviente, que usted saque poco a poco las frustraciones, porque cuando usted revienta, revienta mal. Entonces imagínense, nuestro país está reventado, nuestro país está sangrando, yo le llamo la patria de Miró, cuando me refiero a Panamá, para hacerlo más poético, y me da dolor ver a mi patria de Miró cómo está, pero teníamos que pasar por eso. O sea, no, todos los procesos terapéuticos son así. Nada es bonito ni se mejora de la nada. O pasas por un trauma muy grande, como los drogadictos, caes en el hoyo, te comes tu propio vómito, perdone la expresión, hasta que te das cuenta que te lo estás comiendo y que reacciones y digas, wow, estoy mal y de aquí solamente quedan dos opciones, quedarme aquí o salir adelante. Dígame, Alejandro. Sí, profesora, para comentarle, sí, Panamá está pasando algo parecido que pasó en Chile. Entonces recuerda que Chile era supuestamente de América Latina el ejemplo económico, social, de todos los sentidos, y un estallido social en Chile que todavía hay consecuencias de eso, hay cambios constitucionales de todo tipo a raíz de ese estallido social que hubo, y algo parecido está pasando en Panamá. Panamá, digamos, era la región, estaba viendo los periódicos, decían, el país ejemplo de América Latina, de El país todo, feliz. y ahora está sumergido en temas de corrupción, un estallido social porque las personas están cansadas, y entonces, lamentablemente, como usted dice, profesora, como que la gente se ha aguantado, y ya hay un punto que no soporta lo que está pasando, a lo mejor exacto, no han manejado la situación
no ha llevado hasta consecuencias ahora, ¿no? Lamentablemente que estamos sufriendo todos, ¿no? En este momento, ¿no? Sí. Pero como usted dice, sí es algo que uno, o sea, y bueno, creo que en algún momento parte de las sociedades en Panamá han tratado de buscar mediar con el gobierno, pero como quien dice aquí, las cosas a veces, profesora, pasan, tienen que pasar como así para poder que el gobierno haga, oiga a la población, haga a la sociedad, porque si usted ve, mire todo lo que se ha logrado, lamentablemente en 10, 15 días, por todas estas manifestaciones que ha habido, como que tiene que haber estas cosas para poder que el gobierno tome acciones de cosas que siempre se le están repitiendo, ¿no? Y bueno, debería haber como un diálogo de ambas partes, tanto el gobierno como la sociedad, porque creo que a veces el gobierno piensa como que se sienten dueños del país y no, que en realidad depende, tiene que prestarle un servicio a la sociedad, ¿no? Y al país también, ¿no? Creo que no ven esa parte, lamentablemente, ¿no? Sí, sí, yo quiero hacer el paralelo con lo que es el proceso terapéutico. Todos pasamos por esto. Lamentablemente, nosotros los psicólogos siempre hemos querido, y los psiquiatras siempre hemos querido, que la gente asista a salud mental para que no reviente así, para que lo pueda hacer paso a paso, con calma, pero el ser humano todavía no logra ese nivel. Y mucho menos iba a ser socialmente así, porque ya había un grupo que hace rato estaba diciendo, esto va a suceder. Si usted busca atrás, nosotros tenemos años de estar diciendo, Panamá puede tener un estallido social, Panamá está guardando. Hay un político que siempre decía, siembra vientos que vas a cosechar tempestades. Siempre lo decía. Es decir, en los 90 nosotros decíamos que íbamos a tener una criminalidad muy grande en Panamá y eso es lo que estamos viendo. Entonces, realmente se ha reventado porque también nosotros hemos permitido, esto es lo mismo que pasa en violencia doméstica, la persona acepta la violencia, la acepta, hasta que un día o se muere o mata al agresor. Entonces, nosotros no queremos que estas cosas lleguen allá, pero ya llegaron. Panamá le tocó. Lo que sí esperamos ahora es que esto sí realmente nos sirva para comenzar, porque ojo, solamente vamos a comenzar, tampoco es que esto es cuento de hadas y que se va a solucionar todo ya y todo va a estar bonito y vamos a estar felices para siempre. No, apenas estamos en este proceso y le ha tocado, porque es increíble que le haya tocado a este tipo de gobierno, que le haya tocado la situación, porque ellos parece ser que era su karma, por decirlo así, que le tocara todas estas situaciones, porque nosotros ya hemos vivido muchas más. Entonces, el proceso terapéutico es así. El proceso terapéutico empieza porque la persona entienda que ha ocurrido una situación y que ya nada más tiene dos opciones, o pararse de donde está o dejarse morir allí donde está. Entonces, el abogado tiene que entender también qué proceso está viviendo la persona. Cuando ustedes trabajan violencia doméstica, que la persona ha puesto la denuncia, ya la persona se levantó del piso. Eso no significa que va a llevar a cabo todo el proceso bien, pero por lo menos se levantó del piso. Ya eso es importante. Con la drogodependencia, el problema es más grave, porque ya están dañadas áreas cerebrales que probablemente no se reparen. Que ese es otro tema que también hay que aprender, que es de la neuropsicología, cómo funciona el cerebro. Y el alcohol, las drogas, las sustancias dañan el cerebro a la larga. Así que puede ser que aunque la persona deje de consumir drogas o deje de consumir alcohol, ya queden secuelas profundas en su cerebro que le impida tomar decisiones o que le impida hacer las cosas bien. Entonces, por eso es importante saber sobre consumo de drogas, saber sobre farmacodependencia para el abogado. Ya sea que se mueva dentro del aspecto legal, desde lo civil o desde lo penal,
o inclusive, por supuesto, dentro de la jurisdicción de familia, que es donde con mucha frecuencia ocurre, porque si hay predisposición alcohólica, ya que viene con nosotros, y es una familia que le es permisiva el alcohol, consumir alcohol incluso frente a los niños, el niño puede tener la predisposición alcohólica y a la vez ver que está bien. En otros casos hemos visto que aunque tenga la predisposición alcohólica, pero no hay en su entorno la predisposición, es decir, la familia no lo consume, lo controla, probablemente esa persona, aún con la predisposición, nunca consuma alcohol o no lo haga de una manera dañina, por ejemplo. Es decir, que depende mucho también de cómo se manejen las cosas. Por eso es importante para el abogado saber. Bueno, yo he visto que se han conectado algunos más. Francia, Ricardo, Javier, Jaycee. Entonces, esta clase era para traer preguntas, dudas de lo que ustedes hayan leído antes, en los foros antes, o este último que tiene que ver con farmacodependencia. Así que quisiera darle el espacio para que hagan las preguntas o las dudas que tengan. A ver, o no, nadie tiene preguntas. Profesora, bueno, yo estoy desarrollando ya el tercer módulo, estoy un poquito atrasado, pero yo espero ya esta semana terminarlo. Okay. Y ya creo que con las observaciones que usted me hizo en el primer módulo, ya me ha sido un poco más fácil, hice más fácil el segundo. Ahí yo vi su comentario, casi no tuve que cambiar nada. Ya sé la línea por la que tengo que ir. Ha sido muy interesante los módulos. Creo que son básicamente como, a lo mejor lo hemos visto en nuestra vida diaria, pero es como una reflexión y actualización y enfocarnos bastante en lo relacionado ahora a nuestra carrera de Derecho, ¿no? La importancia de tenemos que tomar en cuenta esto, ¿no? Lo que tiene que ver con la psiquiatría forense en esta rama, ¿no? Estamos estudiando, ¿no? Entonces, pero por mi parte todo súper bien, le agradezco mucho. El tema de la adicción, yo siempre en mi vida personal, lo que he escuchado, siempre han dicho que uno, como en el hogar, relacionado con la dependencia, ¿no? Y a veces la predisposición, ¿no? También, que uno tiene que ver en la familia, a veces, por lo menos, yo por lo menos tengo en mi vida personal, yo viví al lado de toda mi vida, por lo menos mi papá era fumador empedernido, para ponerle un ejemplo, y uno viendo eso durante toda la vida, uno dice, uno va a ser fumador. Ese es como el destino que uno le marca a uno. Pero somos 3 hermanos, varones los 3, y ninguno fuma. Ninguno. Hubo uno que tuvo la tendencia de fumar, pero ya se le quitó. Entonces se puede decir que creo que a veces es por la misma persona, ¿no? Que se deja influenciar por esas cosas, ya sea la parte de beber de una manera descontrolada, fumar o las mismas drogas, ¿no? Entonces, creo que yo también, bueno, mi hermano y yo digamos, hemos participado en muchas cosas en el sentido de actividades con jóvenes y todo cuando éramos adolescentes, se puede decir, ¿no? Ya no. Y eso creo que nos pudo haber ayudado, pero siempre hay mecanismos en la familia para poder que los jóvenes o inclusive adultos no puedan caer, ¿no? O recaer en esas actividades que son malas, ¿no? Claro. Ahora, el alcoholismo es, ya voy Natalia, el alcoholismo es más grave porque el alcoholismo sí puede tener una predisposición el individuo y lamentablemente si el ambiente se lo permite va a desarrollarlo. El cigarrillo o el fumar no necesariamente es moldeable, perdón, lo estoy diciendo mal, moldeable. O sea, y ustedes tuvieron la suerte, voy a decirlo como suerte, probablemente también su mamá haya tenido que ver, u otras personas, porque no siempre el modelo a veces puede ser hasta malo, o sea, ver que está mal y no querer hacerlo.
Eso también es una parte positiva, ¿no? Lamentablemente, ya hoy en día ya la mayoría de los niños están creciendo viendo el cigarrillo como mal, porque como se ha convertido en algo que ya no se hace ni propaganda ni nada, pero las redes sociales tienen su parte negativa, ¿no? Porque ahora incluso consumen, hay otros tipos de cigarrillos y otros tipos de cosas, ¿no? Pero aquí lo importante es la salud mental, que aprendamos ya y dejemos atrás la tontería de la ayuda psicológica y buscarla, aunque sintamos que no la necesitamos, porque muchas veces, precisamente por pensar que no la necesitamos, no la buscamos, y como dicen los de las aseguradoras, que es preferible tener el seguro, aunque nunca lo uses, que no tenerlo cuando lo necesites. Así que lo mismo pasa con la psicología. Dígame, Natacha. Sí, tengo algunas preguntitas. Yo también en mi familia tuve una persona muy cercana que tuvo problemas de drogadicción. Mi pregunta es, en las drogas existe predisposición, porque en realidad yo, sí, claramente nunca tuve, gracias a Dios, ese problema. Sin embargo, además de eso, también tengo la consulta de que si uno tiene por lo menos una predisposición a una adicción, porque una familia muy cercana la tuvo, puedes reemplazar otras adicciones. Vamos a decir, una persona, bueno, no tiene, tuvo la predisposición a las drogas, pero entonces se hizo adicto a otro tipo de adicciones. Bueno, aquí, puede pasar. no, aquí sí es importante que lo definamos como empezamos. Empezamos hablando de cuando se trata de sustancias, o sea, sustancias químicas que interactúan con tu cerebro. Y al pasar la barrera hematoencefálica, es decir, al lograr pasar, porque hay sustancias que no llegan allá, siempre los médicos tienen cuidado de que qué sustancia te da, porque si esa sustancia pasa la barrera hematoencefálica, va a afectar tu cerebro inmediatamente. De hecho, los medicamentos psicofármacos afectan, todos pasan la barrera hematoencefálica. Tienen que hacerlo para poder llegar al área donde tienen que actuar. Entonces, aquí la predisposición a las drogas tiene que ver es de la sustancia. O sea, puede que incluso la hayas probado, la pruebes y no te afecte porque no hay ninguna predisposición dentro de tu cerebro. Puede que inclusive no decidas en un momento, no, esto no es para mí. Pasa un poquito como con el cigarrillo, que es así, puede ser más controlable. El problema es con el alcohol, porque el alcohol parece venir con nosotros, parece estar dentro de nuestra genética, y él sí es más difícil de controlar. No se copia, generalmente la drogadicción no se copia. Eso es fabuloso, porque imagínate, ya estaríamos todos metidos en problemas. Cuando hay otro tipo de adicción, por ejemplo, las personas que tienen adicción al juego, que tienen adicción al sexo, que tienen adicciones a otro tipo de cosas, ahí se sabe que es un problema emocional. Es más un problema emocional que trata de reemplazar una otra cosa. No necesariamente químico, aunque voy a atreverme a decir, porque ya hay científicos que lo están diciendo hace años, que nosotros somos química y que probablemente de alguna manera se accione alguna química y esa química haga que pase la barrera hematoencefálica y afecte áreas del cerebro que impulsan a la persona, por ejemplo, a jugar. Porque se ha hecho estudios donde se ve claramente que la persona le disfruta de estar en un centro de juegos, es porque, no sé si ustedes lo han visto, tiene luces, sonidos, cosas. Por eso los chicos, los niños también les gusta tanto el juego con la computadora, porque hay una interacción que emociona al cerebro. Entonces, la emoción, aunque parezca algo que es psicológico, la emoción también es química. Así que probablemente también sea eso. Es tan emocionante estar jugando allí
que la persona las personas que son adictas quede atrapada en eso, ¿no? Entonces, no es tan fácil porque hemos visto niños que están con padres adictos y no terminan adictos. Eso es bueno, eso es saludable, eso es bueno. Sin embargo, con el alcohol sí es muy difícil porque sí hay predisposición física. Es decir, ya tu ADN viene con eso. Lamentablemente, si no hay nada alrededor, no lo vas a desarrollar. Pero estás en peligro de desarrollarlo en cualquier momento donde haya la oportunidad, si lo llegas a hacer. Entonces, el alcoholismo sí es como mucho más peligroso, pero todavía no lo han visto como tal. Es difícil, ¿no? No sé si tenías otra pregunta allí mismo. Sí, el tema de la marihuana, siempre he notado como que no se ve con el mismo nivel que se ve una heroína, una cocaína. ¿Por qué sería eso? La marihuana es casi como el alcohol, son lentas para llegar al cerebro, son lentas. La cocaína llega en 7 segundos y baja, por eso tú la necesitas otra vez. La marihuana va lento, entonces ella no te vuelves tan adicto tan rápido, sino conforme pasa el tiempo, pero como te calma y te relaja, porque la marihuana es relajante, la cocaína es excitante. Euforia. Sí, es excitante. La marihuana te pone así todo divertido, por eso que siempre ponen a la gente así como que está mareada, etcétera, porque en realidad ella es muy lenta. Entonces, por eso parece, entre comillas, menos problemática, pero igual lo es, porque cualquier químico que altere nuestro control, porque la preocupación es el control. O sea, si usted puede tomarse una chicha y usted no se le pasa nada, no hay problema. El problema es cuando ya pierdes el control, la toma de decisiones. La marihuana te lleva a perder la toma de decisiones a la larga. O sea, pierdes cognición, pierdes pensamiento crítico, análisis, te daña, te destruye. Entonces, ese es el problema con ella. Y hay distintas formas, la mayoría siempre ha sido fumarla. Por eso es que ahora con el tema del cannabis medicinal, ella se extrae y se utiliza en una sustancia que se inyecta o que se puede tomar en pastillas para que no haga, ¿no? Para que no haga el mismo efecto que hace fumar. En este caso va a ir directamente al área hematoencefálica a hacer lo que tiene que hacer. Por ejemplo, en el caso, porque se supone que esto se usa más es para las personas que tienen problemas de ondas cerebrales que están muy dañadas y que lo que va a hacer es que eso, como la marihuana es lenta, ayudar a que se lentifiquen un poco más y no ocurran estos eventos de estos niños que convulsionan, porque tampoco se le hace a todo el mundo, solamente son para los niños que convulsionan muchas veces al día. Esto no es para todo el mundo, esto es muy especial. Entonces por eso que costó tanto tiempo que la aceptaran como una medicina, porque teníamos tanto miedo de todos los efectos que pudiera tener, pero realmente para algunas personas es sumamente necesaria. Es lo único que les controla las convulsiones. Y usted se imagina tener una persona que convulsione 3, 4, 5, 6 veces al día, eso es una cosa horrible. Los padres las pasan muy mal, ¿no? Entonces el THC, o en este caso, la cannabis medicinal, que es solamente una parte de lo que es la marihuana, es la que hace eso. Ahora, quiero decir que no es que la cura, la controla. Y eso todo el mundo lo sabe. La marihuana no cura problemas eléctricos a nivel del cerebro. No lo cura, lo controla. Y eso es lo único que se hace. Ahora, de ahí a que haya otros estudios que no conozco en este momento, pero hay que investigar de estudios ya del uso de esto como un aspecto medicinal, qué tanto afecta otras áreas del cerebro o qué tanto afecta a la persona. No los he visto
hay que estudiarlos, es importante saber eso, porque puede ser que aunque nos sirva para controlar en el momento, realmente no nos esté sirviendo para una vida, entre comillas, que yo llamaría lo que nosotros llamamos una vida en bienestar, que es con salud mental. Porque probablemente la persona lo que no le den son convulsiones, pero le pueden pasar un montón de otras cosas. Digo yo, o sea... Con efectos secundarios, sí, con efectos secundarios. Exacto, exacto. Efectos secundarios que no, o sea, yo entiendo la urgencia, ¿no? Y yo nunca estuve en contra de que se hiciera el cannabis medicinal, porque he conocido pacientes que han sufrido demasiado, sobre todo cuando son niños, ¿no? Y los padres cómo sufren, ¿no? Pero sí hay que analizar y estudiar un poquito más los efectos secundarios, porque todo tiene efectos secundarios. Todo, hasta una manzana que uno se come. Afortunadamente los efectos secundarios de una manzana son buenos, no son dañinos, pero lamentablemente todo lo que entra en nuestro cuerpo, que sea en forma de química, porque nosotros somos química, va a tener efectos secundarios. Entonces hay que estudiarlo para ver qué tanto es la ventaja de la medicina frente a la enfermedad. Hay que hacerlo. Así que eso también le tocaría a ustedes, porque puede ser objeto de un proceso judicial, puede ser objeto de una demanda jurídica en un momento dado. Así que siempre es bueno tener esas cosas, estudiarlas o ver cómo va avanzando la medicina, porque hoy en día ya está avanzando mucho la medicina. Y ya, por lo menos, una de las pocas cosas buenas que ha dejado la pandemia es hacerle entender a la gente que tiene que atender su salud mental y que la salud mental es prioritaria ante cualquier cosa. Antes una persona le decían que tenía que ir al médico urgente porque tenía un problema de corazón y la persona hacía lo que sea por ir. Pero usted le decía, debes ir al psicólogo urgente, y la persona nunca lo veía como urgente. Es más, hasta se ofendían. Yo no estoy loco, yo no estoy mal. Pero hoy en día sí es necesario ir al psicólogo, al psiquiatra, a los terapeutas de salud mental. Sí hay que ir. Ni siquiera hay que presentar una sintomatología para hacerlo. Porque lo bueno es, yo le llamo así, el psicólogo de cabecera. En vez de, como antes, los niños que tienen su pediatra de cabecera deben tener también un psicólogo de cabecera. Porque nos cuesta la vida, nos cuesta crecer, nos cuesta madurar, nos cuesta surfear la vida, nos cuesta tomar decisiones, nos cuesta todo, nos cuesta todo. Entonces es mejor tener ayudas que de alguna manera, no es que lo van a hacer por nosotros, pero nos van a ayudar a tomar decisiones mejores. Y lo que comenzamos a hablar, que no se afecte la toma de decisiones, que no se afecte el estado en el que yo pueda tener control de la toma de decisiones. Eso es lo único que nosotros debemos luchar toda la vida por tener. La capacidad de que en todo momento de nuestra vida tengamos cómo responder, con la capacidad de responder y tener la toma de decisiones en control. Desde el momento que perdemos eso, no tenemos nada. Por eso el Alzheimer y las enfermedades que son demencias seniles que le dan a adultos mayores son tan tristes, porque la persona ya deja de estar en control, ya no sabe quién es. Eso es doloroso, profundamente doloroso. Entonces, o para los más jóvenes, porque a personas jóvenes también le pueden dar el mal de Parkinson, por ejemplo, que es una demencia también, pero puede dar muy temprano. El Parkinson te destruye, como la esclerosis múltiple también, ese tipo de enfermedades que vas perdiendo el control. O sea, cuando tú dejas de ser tú, ya entonces no tiene sentido para mí la vida, y es ahí donde entra también otro aspecto que no vamos a tocar aquí, pero que ustedes deben investigar y que Panamá debe hacerlo pronto, que es la eutanasia. Ese es un tema serio y yo quisiera que alguno de ustedes lo haga por lo menos en una tesis, porque Panamá necesita la ley de la eutanasia. Debemos tener derecho a terminar nuestra vida si sentimos que ya no podemos más. Claro, obviamente que va a ser regulada, ¿no? Obviamente, como lo hizo Colombia hace poco, que se ha logrado. Porque de verdad hay personas que llegan a un nivel y se suicidan. Eso fue lo que le ha pasado a algunos artistas que se han suicidado
porque ya saben lo que viene, ya saben lo que en el futuro les va a venir. Entonces, sí es importante cuidar la salud mental, que creo que es, pues, en términos generales, lo más importante. Pero retomando un poquito, o para darle la conclusión final a la clase, estábamos hablando más bien después de los fármacos, de la farmacodependencia, ya sea por sustancias ilegales, porque también hay sustancias legales, porque las medicinas son sustancias legales, pero igual son drogas, y las sustancias controladas, que son también sustancias que pueden ser dañinas, pero que se tienen que usar de todas maneras para algún tipo de enfermedad, precisamente como estábamos hablando ahorita, el ejemplo de la marihuana, que el THC o lo que es el cannabis medicinal, que es una parte de la marihuana, ya pasó a ser ahora una sustancia controlada, que va a pasar por las aduanas y que va a pasar, porque va a venir entonces ya en frascos o en pastillas para las personas, pero es un uso muy exclusivo. No va a pasar así a una farmacia, ni nadie la va a vender en una farmacia, sino que va a estar en un lugar exclusivo porque va a ser para pacientes exclusivos. Eso también hay que tener. Ahora, ya Estados Unidos la tiene recreacional. Ya la gente va a lugares de recreación a consumirla. En Holanda hay kiosquitos para que uno las consuma tranquilamente. Pero Holanda tiene un sistema de rehabilitación extraordinario, porque la gente tiene derecho a ir a clínicas de rehabilitación y las tienen ahí mismo en los centros de la ciudad. Entonces, es todo un mundo, ¿no? Porque ellos sí permitieron el uso de las drogas, es decir, ellos ya no tienen ese problema que tenemos nosotros todavía, que para nosotros las drogas son ilegales, para ellos ya son legales. Y bueno, a ellos les ha funcionado, pero yo entiendo por qué les ha funcionado, porque también es su forma, su educación y su evolución. Panamá todavía está en un proceso todavía de saber, es que nosotros somos como un niño, un bebito que está aprendiendo a caminar. Entonces, todavía estamos aprendiendo a caminar. Así que primero vamos a caminar para después pensar en todo lo demás. Y más, aunque yo estoy contenta de todas maneras por lo que estamos pasando, es doloroso, pero como especialista en trauma, sé muy bien que tenemos que pasar por este trauma. Es necesario, porque de los traumas se aprende. A veces no tan fácil, a veces no se aprende y se vuelve a caer, pero tenemos que pasar por el trauma. Así que esa parte es la parte buena de esto. Ojalá que siga siendo el Diosito panameño, porque no está muriendo gente y espero que no muera gente en el proceso. Me refiero a muertes graves, ¿no? Porque de que hay otras muertes, por ejemplo, suicidios o gente que está muy mal físicamente porque no come bien, porque no duerme bien y termina enfermo, ese es otro tipo de muerte. Me refiero a muertes dolorosas o muertes traumáticas. No está ocurriendo y espero que no ocurra. Y espero que para nosotros nada más sea digamos, julio, un mes de trauma. Dios quiera que sea así. Ojalá. Y ojalá lo entiendan todos. Estoy hablando de la ciudadanía y de los que en este momento gobiernan. Porque tiene que ser de los dos. Darnos cuenta de que estamos mal y de que había que hacer algo. Así sea que tengamos que perder en el camino. Porque a veces perder es ganar. Pero esto es todo un proceso, no es tan fácil, ¿no? Entonces, no me queda más que pues decirle que lean un poquito más sobre lo que es el uso de las sustancias, el abuso, cuando realmente pues ustedes pueden hablar de que una persona tiene responsabilidad penal o cuando no, refiriéndose a un uso de algún tipo de drogadicción, porque a veces, aún con el uso de la droga, sí hay una pena, porque sí es parte del, mientras que en otros casos, por el uso o el consumo de algo, pudiera ser diferente. O sea, hay que estar claro que la ley debe ir en función criminológica, es decir, y victimológica, en función del caso, no en función de normas, porque la norma nunca estuvo primero, ¿ah? La conducta estuvo primero y después se creó la norma. Entonces, al estar claro con eso, entonces nosotros tenemos que entender que es personal. Va a costar,
y yo sé que ustedes todavía están en el sistema que es normativo, que nada más habla de la norma, pero ustedes tienen que hacer el proceso de cambio porque no le está sirviendo al país que usted simplemente aplique una norma. Ejemplo número 1, violencia doméstica. La violencia doméstica es el ejemplo número 1 en este país, porque no le ha servido la norma. Y los que fuimos testigos, que estuvimos en el 95 cuando se creó la ley, se lo podemos decir con toda propiedad. Todos estos años después, y no hemos controlado la violencia doméstica, tenemos un problema grave de violencia doméstica, delito número 1 en el país, compitiendo con el de delitos sexuales. Así que Creo que se ha empeorado, profesora. se ha empeorado, porque la gente todavía, sí, porque la gente no ha entendido todavía. Entonces, sí, Alejandro, hay que hacer algo pronto que sea personalizado. Yo sé que cuesta. Se lo dije a una estudiante que creo que no está aquí, se lo dije, esta materia es personalizada. Yo trabajo con cada uno de ustedes en sus foros. Entonces, asimismo es la criminología, la victimología y el derecho personalizado. Las personas no son normas. Hay algunas personas que la cárcel no les sirve para absolutamente nada. Hay unas que nada más les sirve para guardarlos, como los pedófilos, para que no le hagan más nada a otros niños. Nada más. Pero tampoco les sirve para que ellos cambien, porque ellos requieren un proceso todavía terapéutico, farmacológico, terapéutico muy grande, muy profundo, que todavía no hemos logrado todavía del todo entender. Mientras que hay personas que nada más el solo hecho de pensar que van a estar presos pueden hacer incluso cambios en su conducta. Eso depende de cada individuo. Entonces, se los recomiendo siempre que lo estudien así para que, o sea, también un proceso de tesis, una investigación de tesis que diga que el enfoque debe ser más victimológico o criminológico. Eso también es importante que lo tomen en cuenta. Y entonces, pues, nos seguimos viendo en el Moodle con sus foros y la última clase que tenemos en agosto, que ya es la final. No sé si alguien más tiene alguna cosa, consulta, pregunta. Profesora, bueno, era solamente el módulo 2, ¿ya usted lo calificó, profesora? Sí, pero yo voy lento, que eso era lo que le decía a la joven que me preguntó, porque también estaba preocupada por sus calificaciones. Ok. Voy lento porque yo voy por cada uno, leyendo y haciendo pues el trabajo constructivista. Así que yo debo terminar ya con el módulo 2, debo terminar porque ya ustedes deben estar trabajando en el foro 3. Así que, y me va a tocar entonces, pero ya he calificado del foro 3, así que creo que debe ser que algo se me quedó del 2, pero yo creo que te califiqué el tuyo, creo, ¿no? No, el mío no, todavía. No, voy a revisar. El 1 sí, el 2 es que está pendiente. Ok, listo, yo voy a revisar, pues. ¿Algo más? Sí, profesora. Dígame, Katherine. Sí, profesora, perdón, Alejandro. A mí me pasó lo mismo. Yo recibí el comentario de mi módulo. De verdad, de una vez que yo comenté, usted tuvo las aportaciones y el comentario que me hizo, pero no he recibido calificación. Ok, perfecto. Sí. Lo revisé. Sí, pero sí sé que lo vio porque usted me respondió. Y no la mejora. Sí, lo que pasa es que... No, usted no me puso para mejorar, me puso que gracias por la aportación. Pero ya eso, cuando yo pongo eso es porque ya está bien. Sí, pero no tengo calificación. Pero no le puse la calificación. Ok, bien, yo reviso. Katherine y Alejandro tengo que revisar. Recuerden, siempre es un análisis crítico. Análisis crítico es leer, ver, preguntar, hacer, escribir, de eso. Después viene consideraciones personales. ¿Qué es su opinión? Es lo que usted opina. Esto me gustó, no me gustó, es importante, no es importante, se aplica, no se aplica. Su opinión suya, personal, que tiene derecho a opinar. Y ya después conclusiones y recomendaciones que son del tema. Siempre hay conclusiones y siempre hay recomendaciones. Y por supuesto, la bibliografía, porque usted tiene que buscar información adicional y tiene que decir de dónde lo sacó. Así que eso es básicamente lo que tiene que hacer con todos los foros y yo lo califico así. Bien, bueno, entonces reviso lo que hace falta. Dígame, Javier.
Profe, una pregunta, y en el foro 1, usted ya no lo va a volver a habilitar. Es que yo ese foro yo no tuve la oportunidad de subirlo porque yo me matriculé tarde, entonces no lo pude subí fue el 2. Ok, mire, hay un problemita ahí. Yo lo puedo habilitar, pero hay un problema ahí. O sea, mi materia es una materia de secuencia. Es decir, es importante el foro 1 para que haya el foro 2, para poder que haya el foro 3, para poder que haya el foro 4. Entonces, eso a veces es la situación. Eh, voy a tratar de no decir esto que parezca que es una necedad, pero en los procesos de formación requieren esa estabilidad para lograr las competencias. Lamentablemente, el sistema educativo simplemente pasa la página. Ya te califiqué, ya salimos de eso y pasamos a otra cosa sin la concatenación. Eso es lo que pasó durante todo el tiempo en la escuela, que aprendimos todos los sistemas del cuerpo humano. Nos enseñaron todo el sistema digestivo, pero nunca nos enseñaron el cuerpo humano con todos sus sistemas. Cómo funciona el cuerpo humano con todo. O sea, fueron las partes, pero nunca llegaron al todo. Entonces, yo sí trato de que todo sea tan concatenado para que se entienda al final el todo. Yo le puedo activar, porque ya trabajó el 2, le puedo activar el 1 para que lo haga, pero solamente se lo puedo activar hoy, pero usted lo debe responder de hoy a mañana. ¿Está de acuerdo? Bueno, no hay problema, profe, yo lo resuelvo hoy. De hoy a mañana, porque realmente no puedo dejarlo abierto porque ya eso tiene su proceso. De hecho, hoy tuve que decirle a un compañero de ustedes que no iba a poder porque él no ha hecho nada. Igual que si tarde, pero yo no puedo hacer nada ahí. Ya eso es muy difícil cuando es un proceso. Listo. Jaycee, ¿usted iba a decir algo? Entiendo, profe, gracias. Sí, profesora, buenas noches. A mí me pasa igual, usted me hizo comentarios al foro 2, yo lo corregí, pero también me falta por calificar. No sé si cada uno lo ha visto o pasó algo. Jaycee, voy a ver, porque qué raro. Estoy calificando, bueno, no importa, no se preocupe. Jaycee, Alejandro y Katherine. Ya reviso. Alejandro, ¿tú ibas a decir algo más? No, todo bien, profesora, gracias. Todo claro. Ok. Bueno, listo. Jóvenes, gracias por haberse conectado. Y pues sigan haciendo el foro 3 y el que esté en disponibilidad haga el foro 4 también, no hay ningún problema. Y pues nos estaremos viendo, Dios mediante, en la próxima clase, que es en agosto. Saludos, buena noche. Buenas noches, profesora. Buenas noches.